de les xerrades que organitza, del cicle de l'embat que organitza la IAEDEN Salvem l'Empordà, són xerrades que no tenen directament a veure amb l'activitat de l'entitat, per tant són sobre temes molt diversos. Si alguna persona no és soci de la IAEDEN i vol rebre informació d'aquestes xerrades, allà sobre aquella tauleta hi ha un lloc per apuntar-se i deixar un correu electrònic i llavors podrà rebre informació de les xerrades que anem fent. També hi ha butlletes per si algú es vol fer soci i alguns exemplars del darrer butlletí de l'entitat. I res més, jo ho deixo aquí amb l'Antonio Muriel i amb Jorge Reichmann. Bona nit. Jo avui la funció que faig és la d'honor immens de presentar el Jorge Reichmann. Jo he vist moltes presentacions del Jorge, molts de jocs, que t'expliquen que és matemàtic, ecologista, professor de filosofia moral, de ciències polítiques, doctorat en ciències polítiques, és un escriptor molt prolífic, és poeta, i ens podríem tota una estona anar repassant tot el seu extens currículum, però jo crec que la característica que per mi és més definitòria del que és el Jorge Reichmann, per mi és un dels intel·lectuals de referència ara mateix a l'estat espanyol. Per mi és un referent, per mi és un far, és una guia, o sigui, fa molts anys que el conec i que tinc el privilegi de conèixer-lo personalment. Jo, cada vegada que el Jorge parla, jo em devo sentir-lo, escoltant-lo, aprenent, perquè jo crec que és una persona que, a més, amb la seva mirada tranquil·la, calmada, però molt profunda, aporta una visió que moltes vegades falta en totes les discussions que s'enceten per un i altre motiu. I precisament en el context en què estem actualment, que estem patint una crisi ecosocial, ja comencem a lligar totes les bandes del problema causat, evidentment, des d'arrel, que és aquest sistema econòmic destructiu que ens arrossega cap a l'abisme, doncs, precisament una de les coses que més falta fa són aquestes mirades profundes, sossegades i sossegants, com la que té el Jorge. El Jorge realment és una anomalia, jo crec, dins de l'estat espanyol, perquè no hi ha molta gent que pugui complir aquesta funció. Per mi, jo el considero un mestre, a part d'un amic, i la veritat és que sempre és un plaer tenir l'oportunitat d'escoltar-lo. És un intel·lectual d'una gran alçada. Jo crec que és un honor per la ciutat de Figueres poder rebre una persona, i estic ben content que aquesta sala estigui ben plena, és un honor poder rebre una persona d'aquesta talla. I, poca cosa més podria dir. L'estructura de l'acte serà la següent. I farà una exposició inicial sobre el tema de les transicions ecosocials, que és la qüestió d'aquesta xerrada, no sé quant tot, i després entablarem una conversa, jo vaig fer algunes preguntes en alguns aspectes que jo penso que la meva pròpia experiència que pot tenir sentit incidir-hi més durant una estona no massa llarga, i després obrirem un torn de preguntes al públic en general. El Jorge entén el català, per dir, és expressament en castellà, però a l'hora de fer les preguntes, i podeu fer les preguntes en català, si hi ha algun mot en concret que no entenc, doncs ja us ho demano. I res, jo crec que és important que hem vingut aquí a sentir-lo en ell, aleshores jo crec que és temps de passar sense més dilació a que el Jorge presenti la seva visió. Moltes gràcies per venir. Bueno, muchas gracias, Antonio, y a EDEN por darnos la ocasión de compartir un rato de reflexión esta tarde. Quizá primero unas nociones mínimas de contexto, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de transiciones energéticas o ecosociales? ¿Por qué transitar? ¿Desde dónde y hacia dónde, ¿no? Bueno, la respuesta es que estamos viviendo dentro de un orden socioeconómico que es totalmente insostenible, ¿no? El capitalismo industrial basado en combustibles fósiles que conocemos
está pues, en una fase terminal. Otra cosa es que una fase terminal así puede durar bastante y puede en fin, habrá seguro sorpresas, ¿no?, en el tiempo que tenemos delante de nosotros, pero se trata de un contexto histórico pues, muy especial, ¿no? Ahí quizá la palabra clave es extralimitación ecológica. Nos cuesta mucho verlo porque en general nuestras sociedades pues, miran hacia dentro de sí mismas. Yo ahí uso a veces, ¿no?, la imagen, la metáfora de intramuros y extramuros, ¿no? Nuestras sociedades están muy atentas a lo que sucede en el mundo social, económico, cultural, y en cambio extramuros, ¿no?, en lo que es el metabolismo de estas sociedades con los ecosistemas y la biosfera, pues eso nos cuesta un montón verlo, ¿no? Y por eso somos muy reacios también a captar pues esta extralimitación. Eso se puede mostrar de muchas formas, seguro que algunas pues ya las conocéis, ¿no? Podemos razonar en términos de huella ecológica, ¿no? Veríamos pues, que la huella ecológica conjunta de la humanidad excede la biocapacidad de la Tierra, o también con ese esquema que se ha desarrollado desde hace ya casi un par de decenios de los límites planetarios, ¿no? El Instituto de Resiliencia de Estocolmo ha identificado 9 límites planetarios, ha ido viendo cómo han ido cambiando en tiempos recientes, y las malas noticias pues, son que justo en este año 2025 estamos cruzando el 7º y uno de los más peligrosos de esos límites planetarios. 7 de 9, el 7º que estamos ahora atravesando es el que se refiere a la acidificación de los océanos, estamos entrando ahí en una zona de peligro. Otro de los límites es el calentamiento global, ¿no? A ese le prestamos un poco más de atención como sociedad, y en cambio son solo estos dos entre 9, y los otros pues están mucho más, no prestamos tanta atención, ¿no?, a lo que está sucediendo con el agua, con el uso de agua, el agua dulce, no prestamos tanta atención a la hecatombe de biodiversidad que se está produciendo, pero tendríamos que hacerlo. Bien, ese es el contexto, ¿no? O sea, por eso necesitaríamos cambiar hacia otro orden socioeconómico, ¿no? Por esa extralimitación, ¿no?, que se puede visualizar de esas formas. Bueno, ¿qué fuerzas, sigo con el contexto, qué fuerzas político-sociales perciben esa necesidad de transición ecológica? Pues no tantas, diría yo, ¿no? Si queréis luego hacemos una valoración de eso, pero yo creo que somos minorías sociales, ¿no?, las que tenemos más o menos esa percepción, y entre esas minorías sociales ni siquiera, no todas esas fuerzas pues tenemos la misma idea, claro, de lo que debería ser una verdadera transición ecológico-social. Es decir, tenemos un ministerio, por ejemplo, de transición ecológica y reto demográfico, pero la visión que tiene ese ministerio, por ejemplo, de una transición ecológica, y la visión que podemos tener pues, sectores de movimientos sociales, sectores de movimientos ecologistas, por ejemplo, pues es un poco diferente, ¿no? En cualquier caso, incluso para esa versión convencional, diría, ¿no?, de transición ecológica, no hay la del ministerio me refiero, no hay tampoco ahora una mayoría social para ello. ¿Qué está pasando con las mayorías en el norte global? Bueno, ya sabéis que están avanzando las ultraderechas, las derechas y ultraderechas en una especie de huida hacia adelante distópica, ¿no? Y las mayorías sociales pues están ahí bastante mirando lo que sucede, ¿no? Y hay fuerzas sociales también que están ahora avanzando en esa otra dirección. Si quisiéramos ahí encapsular en una anécdota parte de lo que está pasando, me contaba este año pasado un amigo, Julio Setién, que fue alcalde de un pueblo grande en la Comunidad de Madrid, y también uno de los iniciadores del pequeño sector ecosocialista Izquierda Unida en los años 90, pues Julio me contaba de un amigo suyo, pariente de hecho de derechas, que cuando había empezado a captar algo de lo que está en juego con esta crisis
ecológico-social profunda en la que estamos, su reacción al final había sido decirle literalmente: ¿me estás diciendo que sobran 1.000 millones de negros? Esa barbaridad, sin embargo, capta, yo creo, bastante bien cuál está siendo esa huida hacia adelante distópica de una parte importante de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, como decía, pues hay en el seno de esas minorías sociales que sí que percibimos la necesidad de una transición ecológica, más propiamente ecosocial, pues hay también controversias, ¿no? ¿Cómo podemos concebir auténticas transiciones ecosociales, ¿no? Evitando algunas trampas, ¿no? Reduccionismo energético, lo que llamamos visión de túnel de carbono a veces, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esas transiciones ecosociales? Bueno, yo diría que se trataría, ¿no?, de transformaciones socioeconómicas que parten de ese análisis, yo diría correcto, ¿no?, de una extralimitación ecológica fuerte, y que a partir de ese análisis se proponen liberar espacio ecológico para que sean posibles las vidas dignas de los hoy explotados, marginados, humillados, y para que podamos convivir bien con la miríada de los seres vivos con los que compartimos esa casa común que es la biosfera de la Madre Tierra. Es decir, transiciones ecológicas no podemos pensarlas solo en términos humanos antropocéntricos, ¿no? Formamos parte de una red de la vida extensa y compleja, somos una parte de la misma, y necesitamos transitar porque estamos también dañando gravemente esa red y a muchos millones de seres vivos, ¿no? La idea básica de satisfacer las necesidades humanas fundamentales dentro de los límites planetarios es adecuada, ¿no? Yo creo que es iluminadora. Y lo que podríamos llamar la prueba del algodón, ¿no?, la prueba para identificar una transición ecológica de verdad, es que lograse evitar, tener perspectivas de que con ello lograríamos evitar, o al menos atenuar, los horizontes muy negros de ecocidio más genocidio hacia los que nos encaminamos, ¿no?, en los que ya estamos en parte, pero la cosa pues va a peor, ¿no? Se nos está diciendo que textualmente, ¿no?, en uno de los momentos de ese debate de los últimos años, deberíamos poner paneles y aerogeneradores como si no hubiera un mañana. Es textual de un artículo sobre estos asuntos. Y sin embargo, la mera adición desordenada de molinos de viento y placas fotovoltaicas a nuestro sistema eléctrico no es una transición energética, y por ello tampoco una transición ecológica y social, que es más amplia, ¿no? O sea, para pensar en aunque hoy vamos a hablar sobre todo de energía, vamos a reflexionar sobre energía, territorio, pero para hablar de verdad de transiciones ecosociales, eso tendría bastantes más dimensiones que la energética, ¿no? La energía pues tiene un papel así de base muy fundamental, pero si no pensamos, por ejemplo, transiciones agroecológicas, ¿no?, en sentido fuerte, si no pensamos en cambios culturales de calado, en esas otras dimensiones tampoco vamos a tener de verdad una transición ecológico-social. Por eso hay muchas veces un reduccionismo grande a la hora de abordar este asunto, ¿no? Tenemos que esquivar esos reduccionismos. La ausencia de un enfoque de conjunto, un enfoque sistémico, lleva a que en muchos de estos debates se reduzca el problema ecosocial sobre las transiciones ecológicas al cambio climático, una primera reducción, luego se reduzca el problema energético, el cambio climático, a la cuestión energética, otra reducción, y después se reduzca el problema energético a la generación eléctrica, y las otras dimensiones pues las perdamos completamente de vista, ¿no? Tenemos que intentar evitar esa clase de reducción. Quizá el colmo, uno de los colmos del reduccionismo, se alcanza cuando se pretende limitar la crítica al modelo actual de transición energética convencional a un asunto de protección del paisaje, pero eso también sucede en estos debates. Lo que estamos afrontando no es solo una crisis climática que se pueda resolver con transformaciones tecnológicas impulsadas por un capitalismo verde. Ojalá fuera así, porque tendríamos mucho más margen de maniobra.
Quizá en un pasado reciente teníamos todavía margen de maniobra para confiar en eso, pero ahora ya no es así. Nuestra situación ahora es mucho más apurada. Por eso hablamos de crisis de civilización, no solo de una crisis energética, por ejemplo. Es una crisis global, es una crisis sistémica, en cuyo origen está un capitalismo generador de inmensos costes externos, de los cuales no se hace cargo, ¿no? El capitalismo funciona echando hacia afuera, ¿no? Echando costes externos hacia donde puede, ¿no? Hacia sectores sociales desprotegidos, hacia países vulnerables, hacia el futuro, ¿no? Hay una dimensión también generacional pues, muy importante, ¿no? En la crisis de civilización de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, el capitalismo tiene esa dinámica autoexpansiva que conduce al choque contra los límites planetarios, los límites biofísicos de la Tierra. Si no abordamos también esa dimensión sistémica, si no somos capaces de cambios también en esa escala, no van a servir de mucho los parches tecnológicos coyunturales que podamos ir aplicando con más o menos fortuna, ¿no? Bueno, llegados a esto, podríamos preguntarnos, ¿y no podría ser cierto, esa es una parte de los debates también de estos últimos años, no podría ser cierto que tuviésemos más margen de maniobra del que percibimos aquellos a quienes nos llaman pesimistas en este debate, ¿no? Bueno, que os voy a contar, seguro que con Antonio aquí, pero también otros compañeros, como Luis González Reyes, por ejemplo, pues han estado en el centro de estos debates, ¿no? En los últimos 4 años, diría yo, sobre todo, con posiciones que han sido designadas como colapsistas, ¿no? Donde se insistía, entre otros elementos, en que habría pues, un pesimismo energético no justificado, ¿no? En las posiciones más críticas, ¿no? Y eso se traduciría en que los posibles colapsos ecológicos sociales pues, serían improbables y los plazos de la crisis ecológica serían más largos de los que quizá yo, o Antonio también seguro, podemos estimar, ¿no? Aunque, claro, la base de esto ha sido, no sé si lo habréis tratado quizá en otros debates, ha sido que no se ha producido de momento a escala global el tipo de escasez energética a corto plazo que desde los círculos de estudiosos del pico del petróleo, pico de los combustibles fósiles más en general, se anticipaba a comienzos de los años 2000, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? Básicamente porque extrayendo y elaborando hidrocarburos no convencionales, ¿no? Ahí está la parte del fracking, ¿no? La hidrofractura, pero no solo, eso ha permitido comprar algo de tiempo, ¿no? Desplazar algo en el tiempo, ese horizonte, ¿no? De crisis vinculada con los combustibles fósiles, ¿no? Y con eso pues, hemos seguido un poco más la huida hacia adelante de las sociedades centrales del sistema. Eso no quiere decir que no se estén experimentando escaseces ahora en otros lugares, ¿no? Ha ido disminuyendo la tasa de retorno energético a medida que se incorporaban al mix energético estos combustibles menos adecuados y no convencionales, pero eso puede asegurar durante un tiempo más viabilidad energética al modelo actual, ¿no? Estamos en una especie de meseta, por ejemplo, donde se refiere al uso de petróleo o de las cosas, como explica Antonio muchas veces, que seguimos llamando petróleo aunque no lo sean propiamente, ¿no? Ese es también, por otro lado, el resultado que sugerían estudios de prospectiva, o sea, ese mantenerse durante un tiempo en los países centrales del sistema, este estatus quo energético, es también lo que sugerían estudios de prospectiva como el de Jorgen Randers, por ejemplo, hace unos años. Pero aquí, otra vez, tenemos que pensar un poco más allá de lo inmediato, ¿no? ¿Eso es una buena noticia, el que nos encontremos en esa situación? En realidad no, porque esa mayor viabilidad durante algún tiempo del capitalismo fosilista, en un tiempo limitado,
aumenta la probabilidad de un colapso mucho peor por degradación de la biosfera hasta el extremo de una Tierra inhabitable para seres como nosotros, ¿no? No es una buena noticia el que se alargue ese tiempo de uso de los combustibles fósiles, ¿no? Y no solo de los combustibles fósiles, ¿no? Antes estábamos hablando, tomando un café antes de venir para acá, de las perspectivas extremadamente importantes que surgen cuando se sugiere que se podría sustituir siquiera una parte importante de lo que están dando ahora los combustibles fósiles con biomasa o biogás, bueno, biomasa transformada. Bueno, si queréis lo tocamos después en el coloquio, ¿no? Está aumentando entonces también, en particular, el peligro de que esas mayores emisiones de gases de efecto invernadero nos hagan bascular hacia escenarios de calentamiento global tremendos, ¿no? Eso que llaman los anglosajones runaway climate change, ¿no? Un tipo de calentamiento pues, rápido, descontrolado. Ahora el calentamiento se está acelerando, están empeorando bastante las cosas de manera muy rápida, pero se podría descontrolar todavía más, ¿no? Y entonces estaríamos, como estamos de momento haciendo, aplazando algo. La situación de colapso, los colapsos en los que estamos, hacia los que vamos, a costa de agravarlos, de hacerlos peores. Casi no haría falta señalar que la guerra en Ucrania, el regreso de eso que se ha llamado el regreso de la geopolítica militarista, en realidad no se había ido nunca, está regresando, digamos, al centro del sistema, pero nunca había terminado de verdad. Ese regreso o continuación de una geopolítica militarista, que en realidad nunca se había ido, implica, por desgracia, que es probable que los combustibles fósiles se sigan empleando hasta su completo agotamiento económico, pues a la hora de mover la maquinaria pesada de los ejércitos y de las sociedades que quieren ser superpotencias, eso no es prescindible, ¿no? Ya estáis viendo la controversia que ha habido otra vez ahora en la reciente COP30, ¿no? la 30ª en Brasil, en Belén, y cómo ha sido imposible mencionar los combustibles fósiles en esa declaración final de la COP. Y por otro lado también implica seguramente que la energía nuclear va a seguir su camino, no porque resulte ventajosa para producir electricidad, que es bastante ruinosa en ese sentido, sino más bien por la asociación íntima con la fabricación de armas nucleares, ¿no? De bombas atómicas que tienen los reactores llamados civiles, ¿no? Entonces, nos hallamos de momento en los países centrales en esa especie de fase de meseta, pero con perspectivas de descenso energético, ¿no? En cuyos prolegómenos en realidad nos encontramos ya, y que va a llevarnos, o por las buenas o por las malas, a sociedades que van a disponer de menos energía y materiales, ¿no? A sociedades que serán de mejor o peor manera energética y materialmente más austeras. Nos resistimos con uñas y dientes a aceptar esa situación, ¿no? Seguimos, casi todo el mundo, ¿no? Las mayorías sociales también en esta sociedad, pues siguen con expectativas de crecimiento económico, de continuar adelante por esa vía. Se intenta apuntalar el suministro energético para ello con esas renovables, ¿no? Que Antonio llama renovable, la adición de renovable industrial, pero vemos también, ¿no? Hace poquito se ha traducido un libro importante de Jean-Baptiste Tressoz, ¿no? Un investigador francés, un historiador de la energía muy serio. Lo que vemos es que esa adición de generación eléctrica renovable no está reemplazando a la energía de los combustibles fósiles, sino que se está añadiendo a ella, ¿no? Localmente eso se puede matizar, pero si consideramos el sistema en su conjunto, que es lo que hay que hacer, el sistema energético de la Tierra en su conjunto, que es lo que hay que hacer si estamos pensando en cosas como el calentamiento global, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Se añade bastante capacidad de generación eléctrica con renovables, pero tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como el uso de combustibles fósiles sigue en aumento, ¿no? Y cuando se nos remite a las grandes transiciones energéticas que han tenido lugar en el pasado, ¿no? Esa narración también convencional según la cual
pues teníamos hace 4 siglos, ¿no? Una Europa que funcionaba con biomasa y después pues llega el carbón y sustituye a la biomasa, y luego llega el petróleo y sustituye al carbón, y luego se suma el gas y demás. Eso no responde a la realidad, ¿no? En cada una de esas supuestas transiciones lo que hemos tenido ha sido adición, ¿no? De manera que estamos hoy usando más carbón que en ningún momento anterior de la historia humana, más madera, ¿no? O sea, hemos ido añadiendo, ¿no? No tenemos entonces, y eso es de ahí, esa es una de las razones por las cuales el título de esta conferencia dice transiciones energéticas y ecosociales, algo más difícil de lo que creemos. Una de las razones de esa dificultad es que no tenemos ejemplos en el pasado de esa sustitución del pasado reciente, digamos, de las sociedades industriales y el orden que las precede, ¿no? El capitalismo europeo en sus diversas fases desde el siglo XV en adelante, si queréis. No tenemos en ese periodo ejemplos de verdaderas transiciones, ¿no? Sino más bien de ir añadiendo uso de energía a las fuentes que ya teníamos, que ya estábamos explotando antes, ¿no? Eso Fresov lo ha explicado con mucho detalle, también Jaume Franquesa, ¿no? En un libro que probablemente conozcáis, ¿no? En rigor, entonces, pues, no tenemos transiciones energéticas. El libro de Fresov, que se acaba de traducir en Barcelona, en ARPA, se llama Sin transición, precisamente, ¿no? Y el argumento de fondo es el que acabo de exponer así muy rápidamente, ¿no? Y por eso, a pesar de las inversiones e instalaciones ahora de fuentes de REI, renovable eléctrica industrial, el uso de combustibles fósiles o las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando. De manera muy simbólica, si queréis, para que se pueda visualizar el problema, vemos como un enorme parque eólico en el Mar del Norte, que era, al menos hace un par de años, el mayor de los parques eólicos flotantes en todo el mundo, se está utilizando para alimentar 5 plataformas de extracción de petróleo y gas natural en ese Mar del Norte. O sea, eso es todo lo que estamos haciendo de momento, lo capta pues ese caso concreto. En buena medida esto se debe al crecimiento económico. O sea, aunque es verdad que los suministros de energía renovable se han expandido en los últimos años, el uso mundial de energía, vinculado con el crecimiento económico, se ha expandido todavía más. Y la diferencia la han proporcionado los combustibles fósiles. A medida que continúa el crecimiento económico, es más difícil que las emisiones de energía renovable cambien el rumbo, reemplazando realmente la energía de los combustibles fósiles. Por eso seguimos en esos 4/5 partes más o menos, ¿no? de la energía primaria mundial a base de combustibles fósiles.